Us interessen els misteris? Coneixeu el món ocult que ens envolta? Sabeu què és l'orientació humana? Si és així, presteu atenció al programa que ara comença. Misteris, amb Sebastià Darbó. Us parla Sebastià Darbó, el responsable d'aquest programa, Misteris, amb Sebastià Darbó, que ara comença, i que us convido que us quedeu davant de la pantalla perquè ara teniu durant una hora un viatge pel món ocult, no? En personatges, en temes que són inquietants i desconeguts, que aquest programa es dedica a divulgar-los. Per tant, comencem. Vivim al segle XXI. Tenim una història llarga, plena de xamans, mags, sacerdots i tot. Però no oblidem que en la prehistòria ja hi havia xamans. Aleshores, avui anem a dedicar-ho a això, als xamans de la prehistòria. I ho fem de la mà del Bartomeu Bioque, que és un especialista, un historiador de les religions, un cronista cultural, un activista cultural, és escriptor també. Bona nit, Bartomeu. Bona nit, Sebastià. Com estàs? Molt bé. Sí? Sí, content de ser per aquí. Molt bé, doncs vinga, anem a veure. Mira quin títol, Els xamans de la prehistòria. Oh, magnífic. I la fotografia? Poseu-la tota a la pantalla, que la veiem bé. Oh, que bonica. Molt bé. Un hombre medicina, hombre mago, aquí. Com diríem en català, un home de paratge. Sí. I al darrere, una pedra labrada, tallada en forma antropomòrfica. Bé, la cara antropomòrfica, que té ulls i cara, ho veus, no? Sí. És sensacional. El xamanisme... Des de quan arranca el xamanisme, Bartomeu? Bueno, vamos a ver, desde que tenemos documentación y desde los estudios modernos que se están haciendo, en la prehistoria, en lo que fuera la época del Paleolítico, que en la parte de Australia y de Norteamérica la podíamos centrar alrededor del año 100.000 antes de Cristo. 100.000. 100.000. Lo primero que nos encontramos en relación a los chamanes dentro del Paleolítico se hace referencia entre el 32.000 y 20.000 antes de Cristo o antes de la era moderna por entendernos. O sea que se han encontrado grabados los más antiguos que se han encontrado, que tienen más de 50.000 años de antigüedad, son grabados chamánicos dentro de las cuevas y están en Sudáfrica, están en ciertos lugares de Sudamérica y en Estados Unidos. Y aquí en Europa, los últimos estudios que se están haciendo... Aquí tenemos el Neolític. Sí, y el Paleolítico superior. También. O sea, desde el Paleolítico superior. Aquí son trabajos que muchos de ellos están, vamos a decir, incipientes en el sentido de que pueden tener 75, a lo máximo no llegan ni a 100 años de antigüedad en profundidad en esos estudios. Pero el Neolític son 3.000 anys abans de la nostra era. Sí, pero... Más o menos. No, pero estos son anteriores, el Paleolítico es anterior. No, Neolític. Sí. És més cap aquí, és més a prop. Sí, però el Paleolític... Ja són molts anys, 3.000 o 5.000 anys. Sí, claro, si es que el Paleolítico va a entroncar en sus inicios con lo que serían los cromañones. Sí. O sea que, en realidad, nosotros compartimos historia antropológica con los propios cromañones. Luego después, diferenciados, y el Homo sapiens, como nos diría el querido Eudald Carbonell. De Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili. Sí, bueno, él es nacido en Ripoll. Sí, ja ho sé. Porque los Eudald allá son... però bueno, ell era catedrático, professor de paleontologia, ¿no? Sí, bueno, todos los descubrimientos que hicieron en la cima de los elefantes en Atapuerca. M'agrada perquè porta el Salakoff, que jo quan estava a Àfrica també el portava, el Salakoff. Sí. Salakoff, que va molt bé. Jo l'he vist treballar a peu de camp, Sí. No, res de teories, no. Treball allí en la màquina y picando piedra. Bueno, pues desde aquesta època hay estudios recientes. Reciente me refiero desde hace aproximadamente unos 75 años. Hay un historiador de religiones que yo lo sigo con auténtica devoción desde
hace ya muchísimos años, que Es se lo que llama... tú te agrada. Sí, Mircea Eliade. Mircea Eliade, en un congreso que se celebró en Mesina y se hablaba sobre lo que eran las corrientes filosóficas, los gnósticos, etcétera, etcétera, lanzó por primera vez la idea de que el chamanismo estuviera presente desde esa época, desde el Paleolítico superior, Sí. en las cuevas de Europa. Y lanzó aquella idea basándose en algunas cuevas, la cueva del Castillo, por ejemplo, en Santander, y algunos grabados que él había estudiado. El caso es que recogieron el testigo antropólogos franceses. Y estos antropólogos franceses tienen los campos de estudio, digamos, sus aulas están al natural en todo lo que es la cuenca del Ariège, las cuevas de Ussat, Ornolac, la cueva de Gargas, la cueva de Lascaux y las que hay en el norte, al lado de Cantabria. Toda aquella zona. Cantabria, total, Euskadi. que se dedicaron Y Asturias. a establecer las comparaciones entre ciertos grabados y figuras que había en lo más profundo de las cuevas y los estudios de neuropsicología. Bueno. Y las imágenes que se veían, y entonces han encontrado puntos en común i la investigació sigue, com diria l'altre. Escolteu, haureu vist, en aquesta cama, que solament li he preguntat de quan es remunten els xamans i m'ha donat tota una dissertació. A veure, Berto, passeu a la següent imatge, que on veurem a la Maria Sabrina, ¿no? María Sabina. ¿Esta es una chamana? Bueno, le he puesto aquí como un recuerdo y un respeto por una dona que famosísima, conocida dentro del mundo chamánico por las curaciones que ella hacía. Ella ya falleció, vivía en el norte de México y las prácticas que ella hacía fueron muy estudiadas por las universidades americanas y, vamos a decir, no eran prácticas milagrosas en el sentido de se ha producido un milagro. Ella lo que hacía era aplicar el arte chamánico, sus conocimientos, en el caso de la sanación, y se producían efectos increíbles. Para entrar en trance, en ocasiones utilizaba algún tipo de hongo alucinógeno. Molt bé. Següent imatge, perquè aquesta, vinga, Esta es. 1951, Sí, Eliade... aquí está. Eliade se basó en El tema de les religions. Sí, la historia comparada de religiones. Él se basó... Este era un rumano que tuvo que emigrar, se fue a Estados Unidos y se basó en imágenes de este tipo para establecer ¿Qué? la relación del chamanismo con la época del Paleolítico, que era de donde, cuando esas imágenes pertenecen. Y dice que eren imatges xamàniques. Chamánica, efectivamente. I aquest ho va fer l'any 1951, això, no tampoc fa tant. Sí, ¿no? Bueno, fue en el congreso que hicieron en Mesina, allí se establecieron una serie de pautas que siguen vivas en el día de hoy. Vinga, anem a la següent imatge. Aquesta. Bueno, aquí he representado un poco el universo chamánico. Es que la primera religión, yo recuerdo, no sé si la hicimos conjunto aquella entrevista, Sebastián, a Gonzalo Puente Ojea y Yogari Pujol. Sí, no, fue en Colindres. Y hacía referencia... En Cantabria, vol dir. En Cantabria. Y hacía referencia a que la primera religión era una religión chamánica. El primer templo... Y cósmica. Y cósmica. Es que, claro, el chamán conecta con los elementos, con el cosmos, con todos los elementos. Els xamans pensaven que els aconteixements que passen aquí a la Terra són una reproducció dels que passen al cosmos. Claro, ellos sabían leerlos. Per això veus, posem tota pantalla, veureu que hi ha un búfalo, un bisonte, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y hay más animales. Bueno, claro, en este caso... Hay un águila, Claro. el chamán invocaba al espíritu. Y con uno de ellos, no con todos, con uno de ellos se identificaba, porque ahí él está identificado con alguien con cuernos, ¿ves? Sí, bueno, y un animal que sale del fuego. Del fuego, justamente. Vinga, anem a veure la següent imatge, que és la religió... Sí, aquí es con el águila. O sea... Altaica. El chamán... bueno, esto es porque, fíjate cómo el chamanismo no entiende de latitudes, de geografía ni de edades, vamos a decir. Porque esta región altaica, donde están también los tunguses y otros chamanes, están en la parte en Siberia norte. Y las visiones que tienen son
similares, si no idénticas, son similares a las que tienen los chamanes en Centroamèrica, en Colòmbia, en tot el món, en Sud-àfrica. Aquesta religió altaica diuen que va venir una àguila d'aquestes i va deixar embarassada Sí, una mujer. a una dona i aleshores el fill d'aquesta dona va donar llum al primer xaman. ¿Es així o no? Sí, así es. La leyenda. Así es, Sebastián. Y mira, ¿por qué me agrada tan el estudio comparado de religiones? ¿Por qué? Porque Un profesional d'això. Zeus también. Zeus. Zeus bajó y dejó embarazada a la diosa y de ahí nace Europa. Sí. O sea que viene a hacer lo mismo. El águila o Zeus desciende a la tierra. O sea, los dioses tienen apetencias por los mortales. Ya un día hablaremos de Que si som te parece nosaltres de els esto. mortals. La següent imatge, que ja anem a les coves rupestres, les pintures de les coves rupestres, Ah, sí, esta que es- tenen diferents nivells. Sí, antes de que los trabajos de neuropsicología y de los estados modificados de conciencia, estados modificados de Que vol dir conciencia. estat de tràngol. Sí, a mí no me gusta, no me agrada, Sebastián, Tràngol. no, hablar de estados alterados de conciencia. Yo digo modificados. S'ha modificat. Modificados porque la conciencia Però es pot modificar per arriba i per a baix. exactamente. ¿Y dónde está nuestra conciencia ahora? ¿Dónde está nuestra conciencia? Estamos nosotros. Aleshores, a veure, els xamans... Entonces hay un primer estado, que son unos estados neuropsicológicos, y ahí se llega el chamán a un estado, vamos a decir, modificado de esa conciencia. Las segundas son que hay sociedades chamánicas por todo el mundo, desde Sudáfrica al norte de Europa, a la Siberia. Y el arte rupestre de esas culturas chamánicas conocidas tiene muchísimas concordancias. Hay por ejemplo, un primer paso que tiene el chamán, que para conectar, como has visto, como tú has comentado muy bien en la fotografía del chamán, y ves la figura que sale del fuego, etc., él tiene su alma, la abandona y se identifica con un animal. A veure una cosa, poseu a tota pantalla aquesta imatge. Quan el xaman dibuixa a la paret de la cova això, és que està fent un ritual, una cerimònia Sí. màgica, que ell... Está saliendo del seu cos. saliendo de la cueva. Exacte. I per què dibuixa aquest animal? Què és, una persona? Bueno, es que no, Es un animal. es persona y es animal. Le llaman el brujo con violín, un brujo con arco musical. On Lo cual- està? Quina cova? Es la siguiente. Está en Trofroara, tres hermanos en Francia. En França. En Francia. Hay unas cuevas muy importantes aquí en el sur del Pirineo francés, en la parte del sur, muy cerca también de Montsegur, que son la cueva de Niort, Sí. la cueva de esta, la de Lascaux, está un poquito más al norte, y la de Gargas. Tu em dies abans una figura que està a França, em sembla. Passa la següent imatge, el veureu, que porta cuernos. El brujo con música. El brujo Claro, tocando el violín. Pero es Molt bé. que esta Ho feien ells, això. está encontrada en una cueva y está datado esto de la época del Paleolítico. Es decir, el chamán se ha identificado con su animal Que da poder. que da poder. Para salir, su alma tiene que abandonar el cuerpo. Entonces, abandona el cuerpo y en ese éxtasis que tiene al abandonar el cuerpo es cuando él percibe las realidades de otros mundos y aprende el curar las enfermedades, otras historias que veremos en alguna Des imagen. d'una altra dimensió. Y está súper conocida porque un animal con un violín, con un elemento de cuerda, No acaba de ser normal. Una altra imatge, la següent. esta se le llama la escena del pozo. ¿Qué es? Abunda. És un bisonte? Sí, es un bisonte, un animal de aquella época, ¿no? Pero claro, aquí... cornea a una persona que está en el aquí- suelo, ¿no? No exactamente. ¿Qué es exactamente? El animal ahí está eviscerado, ¿ves? Que tiene las vísceras fuera. Sí. El chamán, el hombre que ha sido dibujado, Es la- tiene la cabeza de pájaro. Clar, sí. El pico de pájaro. Y otro pajarito aquí en la parte inferior nos permite aquí asociar que el chamán, a través del bisonte, el animal que sea, ha conectado su alma con ese elemento. Claro, para propiciar ese tipo de visiones, ellos tienen lo que se llama la visión enteóptica. Una visión enteóptica, si nosotros, por ejemplo, cerramos los ojos
y apretamos un poquito con fuerza los párpados, veremos los vasos sanguíneos, quizás, no hace falta apretar mucho, para no hacerse daño, los vasos sanguíneos, unas figuritas de color que se mueven, eso es la visión enteóptica. Nuestro hombre del Paleolítico, estamos hablando de 30.000 años antes de la época moderna, iba al fondo de las cuevas porque el fuego no se encendía en el fuego de las cuevas. Si enciendes fuego en el fondo de las cuevas, mueres por asfixia. El foc el feien a l'entrada. A l'entrada. Primera, per protegir-se de les alimanyes que no entressin i segon, per calentar-se. Sí. Escolta, jo això ho conec com l'escena del pou. Sí, Però què el va trobar? Un pou, això? Le llaman la escena del pozo, está en la cueva de Lascaux. Este descubrimiento de la cueva de Lascaux, que está en la Dordoña francesa, cuando se descubrió allá por los años 50, han hablado de ella antropólogos, científicos, de todo, de distintas especialidades, ¿sí? Porque es una Biblia en una cueva. Claro. Una Biblia sobre la pedra. Sobre la pedra, claro. Cuando bajaban ellos, Sebastián, cuando se iban al fondo de la cueva, ¿qué es lo que pasa? Lo relatan los antropólogos modernos que están estudiando todavía en las cuevas. Yes. No hay oxígeno, hay silencio absoluto, hay la oscuridad. Y todo eso hace que modifique de una forma natural, insisto en esto, sin el uso de psicotrópicos ni ninguna especie de alucinógeno, estados modificados de conciencia que luego después los veremos aquí reflejados. Ara veurem la següent imatge, i veureu que hi ha com un efecte a tota pantalla, que són les nubes, són els núvols de punts. Sí, pero aquí lo curioso del caso son los puntos. Fíjate, hicieron un experimento en la Universidad de Harvard, el famoso, que lo hacen con los vitrales de la Universidad de Harvard, y le dieron a personas, le dieron placebos y a otros le dieron un alucinógeno, pero suave. Y entonces vieron sus visiones y les pidieron que las relatara. Curiosamente, en el primer estado, antes de ir a estados más profundos, en el que todos tienen ya otro tipo de visiones, más placenteras o menos, depende, coinciden en ese tipo de visión y de grabado, lo cual... Pero son enlaces entópicos. Sí, lo cual quiere... ¿no? Sí, y aquí lo ha dibujado nuestro hombre del Paleolítico. Y fíjate cómo lo ha dibujado. O sea, en una percepció visual que tenia. I lo curioso és que han passat... Total. Però això ho feia en un primer estadi de tràngol. El primer estadio. 40.000 años son nada. Perquè en segon no ho podria fer, Sí. 40.000 años, 30.000. 40.000 años. ¿Qué nos está transmitiendo? Nos está transmitiendo que hay una conciencia única, universal, en que el hombre como individuo, como ser, es indivisible, conecta con todas esas fuerzas. Ya sabes, otros le llamarían los campos morfogenéticos de Robert Sheldrake. Que es la explicación a todo esto, Bueno, esa sería una explicación. Sabes tú que le podemos encontrar explicaciones filosóficas, científicas, de mucho orden, ¿no? Pero quizás lo maravilloso es ver cómo se conjuntan unas visiones tan distintas desde la antropología más estricta en las universidades a lo que son nuestros primeros chamanes. Mira, anem a passar ara al primer estadi, posem un dibuix, passeu a la següent, estadi 1. Sí. Que és la percepció que ell té, no? Sí, es la primera. Es un fenómeno entópico. Entópico, eso es. La percepción primera. Todos ven en ese primer estadio figuras geométricas irregulares. Formas geométricas. Sí, ¿ves? Allí, ¿Per qué en primer estadio ho veuen així? Bueno, pues porque todavía la psiquis no se ha liberado absolutamente, o sea, está en un estado distinto a la mente. Ellos, fíjate, no lo explicarían con esas palabras, lo explicaban con sus dibujos. Pero sí que estaban diciendo, Sebastián, de que había varios cielos, varios estados, y que la conciencia podía estar en qué dimensiones. Podía estar en esta tercera, la visión entóptica ya lo vería dentro de la cuarta, la quinta, la sexta, que estarían hablando de lo que hoy conocemos como física cuántica. Sí, sí. Clar. Estaríamos hablando... Entonces eso nos llevaría a ese principio de unicidad. Això és l'estadi 1. L'estadi 1. I quan passem a l'estadi 2, que és en més profunditat, endavant a la següent imatge, que és l'estadi 2, ja dibuixen figures. Ya no son cuadrados. No, en este caso ya es la figura. Pero en los cuernos de la figura, la mente ya ha visto la figura. Ha visto la figura, la mente ya está activa, ¿no?
ya está afectada. O sigui, ho està racionalitzant. Lo está racionalizando. Entonces, él dibuja los cuernos de su animal que conoce y le pone las figuras geometrizadas. O sea que es una sensación frecuente, además, que tienen ellos, empiezan a organizar sus imágenes. Però ells viatgen a través d'un túnel i van veient coses, Sebastián, són absorbits, cuando estamos hablando... xuclats. Cuando estamos nosotros hablando de los fenómenos post-mortem o el estado intermedio, Sí. el viaje a través del túnel, la aparición de figuras, que estamos relatando las visiones del chamán Sí. en el segundo estado o quizás en el tercero. Bueno. Ellos le utilizaban evidentemente otros términos. Tenim el tercer. Poseu una imatge del tercer estadi, A veure. veureu ja el que fan. Pues mira, Mireu com han evolucionat des d'aquells quadrats de Exactamente. l'estadi 1. Mireu ja què fan. Este aquí Per ya... exemple, el diable amb... Sí, no, aquí ya amb el violí aquí ya todos los sentidos ya participan de la visión. un capirol o Aquí, una capra hispànica o una cosa d'aquestes. Sí, pero lo más importante es ya hacen participar a todos los sentidos, el olfato, todos los sentidos ya participan de la experiencia. Es ahí cuando aparecen, pueden salir animales Estranyos, híbridos como están aquí. Per a que ho entengueu, ells, a l'elevar-se de dimensió, veuen coses, veuen entitats, veuen animals, que són irreals, o no? O no. I així els pinten. Y animales con los que ellos hablan y entran en trance. Ellos se convierten, de hecho, en ese animal. Sí. Es el tercer estado, la identificación total ya del individuo a través de la experiencia con su alma, vamos a decir así. És com una possessió amb l'esperit de l'animal. O una identificación, diría, ¿no? Identificación. Bueno, podrían ser, estaríamos en la cuestión de los términos. Bueno, però podria ser. O sigui, ells inferir, no? Amb l'esperit de l'animal i es creuen que tenen el seu poder, la seva voluntat, la seva força. Sí, y siempre con la intención de ayudar a su tribu, a su comunidad, al pueblo. Bueno, y con una condición importantísima, que era que las visiones que él había tenido, si no las dejaba reflejadas, su animal tótem, su ánima, es decir, la podía perder y podía ser castigado por ella. Sí. O sea, tenía la necesidad perentoria de explicitar-la. Bé, passem a la següent imatge i ja veureu un xaman, també. Aquest és el típic xaman africà. Sí, no? Sí. Si digues africà, aquest, són comunitats molt primitives, però que tots tenen el seu home sagrat, que és el xaman. Sí, aquí y también... Hombre medicina. El hombre medicina. Aquí lo identificamos... el tambor, porque el tambor es el elemento chamánico en el que él va entrando en el trance. El tambor normalmente, el sonido que produce es un compás de 1x2, va directamente al plexo solar. Si nosotros nos concentramos en el sonido de un tambor, lo escucharemos en el plexo, unos 10 centímetros debajo de donde se unen las costillas, en el esternón. Aquí está el plexo. Y si nos encontramos ahí, concentramos ahí lo escuchamos. Y hay un chakra. Por eso cuando se iba a la guerra, el paso marcial de los soldados es compás 1x2. Brum, bum, 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 bum. Lo curioso del tambor chamánico és que muchas veces hay que reflexionar en Això todo. Això ve de lluny, perquè ara veràs la següent imatge, passeu-ne a la següent, però que utilitzaven el tambor. Así, mira el tambor. Lo bueno es que el tambor, en su forma geométrica, es femenino, ¿no? Muy claro. Es redondo. Sí. Sin en cambio, la música que da es varonil. Es forta, es intensa. Sin en cambio, la flauta es un elemento que podría ser masculino, la flauta, y sin en cambio es femenino. No, la conjunción de siempre los signos opuestos. ¿no? O sea, la comunicació era amb el tambor. El tambor, el signo del tambor... I quan cridaven a la guerra també, Pum, bum, bum, bum. Sí. Con el signo del tambor iba alcanzando un determinado estado de conciencia. Nuestro hombre del Paleolítico lo hacía sencillamente por la inmersión en lo profundo de la cueva. Bé, sí senyor, posem la següent imatge. Els seus rituals tenien lloc aquí. Entraven dintre de la cova com si entressin a l'útero de la mare natura. Sí. Esta fotografía la hice yo personalmente. Esta está... ¿En Cantabria? ¿O no? No, esta está en la cueva de Gargas. Está cerca de San Félix entre Foix y San Félix es el pueblo. San Félix, ahora no recuerdo el nombre. Això és Occitània.
Eso es Occitania. ¿No parece una matriz esa cueva? Sí, és una matriu, però dintre de la madre naturaleza. Sí, entonces... Allà fan el ritual, porque invocan. Pasó una anécdota X y el grupo, yo iba con un pequeño grupo, siguieron a un guía que nos tenía que acompañar con linterna allí y yo dije, wow, esto es como una matriz. Y me metí ahí dentro. Esto era un santuario de curación, la cueva de Gargas. Sí, Realmente, lo único que puedo decir para no... Yo sentí una sensación maravillosa, una plenitud, sentí una paz interna y de allí no me hubiera ido nunca. Es como un renacimiento, Sebastián, una cura de salud. Ai, Berto, mira, i al principi invoquen els animals que ells volen caçar. Porque hay que hacer un acto mágico para cazar. En aquella época, no ahora. Sí, en esta de Gargas era otra, pero claro, había otra en Altamira y otra ya vemos por magia simpática, ¿no? Sí. Que lo utilizaban... La màgia funciona... Poseu-me, al primer plano ho explico. Poseu-me. La màgia funciona o bé per simpatia, com, que seria analogia, per analogia, que ja heu vist el dibuix, ells volen aconseguir un bisonte o una capra, o el que sigui, i la pinten, i llavors per analogia volen aconseguir l'efecte màgic. O també funciona per contacte. Es tenien contacte amb algo, cabells, una pota, el que sigui, uns cuernos de l'animal, per aconseguir caçar-lo. Exactament. Per contacte i per analogia. Passem a la següent imatge, que també és molt interessant. Claro, aquí ja ve el cervell. Posa'ns el cervell. Aquí en ese tercer estado... Uy, aquí veo el hipotálamo y el tálamo. En ese tercer estado ya las visiones, Sebastián, pueden ser absolutamente espectaculares, ¿eh? O sea, las visiones que podemos tener ahí. Aquí lo he querido poner... El acervo neuropsicológico, El acervo neuropsicológico humano. Lo he querido conectar porque, bueno, estamos... Es un ordenador. Estamos en las mujeres y los hombres del siglo XXI rodeados de tecnología, hablando de hasta 15 dimensiones, el hombre viajero del espacio, y luego después estamos explicando... Parece una paradoja, pero no lo es en absoluto en relación con la psiquis y con la mente humana. Estamos hablando de las visiones que nosotros mismos, nuestros antepasados, ya tuvimos hace 40.000 años, por ejemplo. Aquí es distingeix perfectament el conscient del subconscient. Sí. Conscient, la part del tàlam, la part de davant, podríem dir, i la part posterior, el subconscient. Sí. No? Yo hablo del subconsciente... Que és on generem les idees, les imatges i tot això. I el consciente las ejecuta. Las ejecuta. Yo del subconsciente, Sebastián, a veces utilizo, ¿no?, como metáfora, para que se entienda gráficamente, en el sentido de decir, tenemos una biblioteca. Exacto. Una biblioteca enorme de muchísimas habitaciones y muchísimos libros y estantes. Y porque, le digo, nuestra biblioteca es polvo de los siglos acumulado en nuestra psiquis. Sí, pero... Cuando nosotros conectamos con una parte del subconsciente, Jung había basado muchísimo sus estudios de psiquiatría. Alumno de Freud. Sí, pero luego después ya sabes que tuvieron... Porque uno hacía hipnosis y el otro no. Y uno era psicoanálisis. Sí, Sebastián, y porque Freud tenía también una visión sobre la sexualidad muy sui generis. He estado en su diván, estirado. Bueno, escolta una cosa, tornem a posar-la. Mira, aquests que tenen Alzheimer i això, el problema està clar que no fan les coses que tenen que fer perquè les ordres del subconscient no li arriba al conscient. Sí, exactament. I clar, si no li arriba l'ordre, per exemple, que ha d'obrir la boca per poder menjar, doncs no obre la boca. O sigui, és que és tremendo això de la ment. Bueno, espero que alguna terapia hi haurà algun dia que ho solucioni. Supongo que sí. Nosotros hay que ser optimistas, ¿no? Y la ciencia... Passem a la següent imatge. Una ciencia... Ya psicodélica. Una ciencia con conciencia. He puesto aquí esta imagen por lo llamativa que es, en el sentido de que las visiones, vamos a decir, psicodélicas, ¿no? En esos estados modificados de conciencia, pueden ser logradas por distintos métodos, porque alguien ve esta imagen y ya está pensando automáticamente en el uso de alucinógenos o cualquier producto de ese tipo. Ya he dicho que los antropólogos franceses que llevan los estudios muy seriamente en esta época, cuando descienden al fondo de esas cuevas, es como el submarinista que sabes que no puede estar
nada más que X tiempo I tant. dentro del agua. Pues igual le ocurre a ellos porque las propias visiones, y ya son expertos y personas preparadas. Es decir, eso es algo que se produce espontáneamente. Aquestes drogues psicodèliques les provocava la LSD. Bueno, I veus aquesta imatge, que són com altres dimensions, que estan en una imatge al costat teu, i van passant, i tu penetres com un túnel y no se sabe mañana on et porten. Claro, he de decir que en el momento que se empezó a difundir el uso de esas sustancias, como fue en el movimiento hippie en los años 60, Sí, por eso te digo. Ken Wilber, Goleman, tantos otros, es que al principio el descubridor del ácido lisérgico, el Hoffman, llegaban a consumir sin saberlo hasta 100 gramos de la sustancia. Era para que el cerebro le hubiera estallado. Y de entonces tenían unas visiones. El subconsciente se les liberaba, le aparecían unos monstruos, muchos de ellos acabaron absolutamente locos, esquizofrénicos, otros se suicidaron. O sea, que cuidado con el uso de estos elementos. Es decir, aquí lo que estamos hablando de nuestros chamanes del Paleolítico era que lo que utilizaban era sencillamente el interior de la cueva y llegar a esos estados modificados. Passem a l'altra imatge, que ja veureu unes formes ja físiques. Ah, qué buena La es esta. presencia ya de Ah, sí, formas. Sebastián, esta foto me encanta. Això és arte mesopotàmic. Parece mesopotámico, ¿no? Sí, mesopotàmic, Sí. Fíjate, Sí. A una serp. nos acordamos de las imágenes aquellas que hemos puesto interés en relatar, los cuadraditos, las figuras enlazadas que salían de las cuevas. Però poden ser visions entòpiques. Claro, pero Aquestes que les sí, pero esta fíjate la época que es, porque estos son figuras mesopotámicas. Es decir, que estamos hablando... Estos hablan ya de esos estados neuropsicológicos distintos, son de la época... Si estamos hablando, por ejemplo, de Gilgamesh, y por hablar de un elemento conocido de Nabucodonosor, el que tuvo como esclavos a los judíos, y otras épocas, estamos hablando del 1500 antes de Cristo, un poquito en adelante. Entonces, són imágenes d'índole xamànica. Xamànica, absolutamente. Això ho van fer els xamans. Exactamente. ¿Quién ha hablado, quién ha oído hablar, Sebastián, quién ha oído hablar de chamanismo en la religión mesopotámica, por ejemplo? Una cosa, Alberto, com és que tenen una espasa? En una època que no hi havia metalls. Ellos ya la conocerían seguramente, no sé la datación de esa figura. El tema de la edad de bronce, la edad de la del bronce ya podrían, pero mira, aparece en la figura de la derecha la serpiente y el cocodrilo, ¿no? Un cocodrilo también con esas figuras. La serpiente aparece y el otro no parece, diríamos que es el caduceo de Mercurio, el que utiliza Hermes, y el que aparece el dios Ibis de Tot, egipcio. Llavors podria ser egipci també. No, però això és mesopotàmic, això no és egipci. Eso es mesopotámico. Pero esa figura del caduceo enrollado es que otra figura que nos tendría que hablar y mover a reflexión en el sentido de que es una unicidad en la psique humana en su conjunto, el mundo como planeta, como el alma del anima mundis, que mantiene ahí todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido. Tot el malament que han passat. Todo lo que sale, todo sale del uno, todo vuelve al uno. Ara ¿no? anem a unes imatges que les han fet a Alemanya. Següent imatge, Sí, perquè veure que també els alemanys exactamente. també s'hi posaven. Quin és aquest? Está un chamán convertido en león. Ya está, así de sencillo. Igual que antes hemos visto al brujo, pues en este caso es una cueva en Alemania justamente, y aquí el chamán se ha identificado con la leona o el león. Ell no vol dir que ell es cregui lleó, però sí la seva força, el seu esperit, la seva ànima. Y las enseñanzas que va a recibir a través de ese animal totémico. Exacte, ara veureu a la següent imatge, que us comentava jo, lo d'Alemanya. Esta es la cueva, esa es la cueva. Està en Jura, en Alemanya. Sí, no sé, debe ser el norte de Alemania, Sí, ¿no? el abrigo de Hosenstein. No he tenido la fortuna de visitarlo. Ojalá Jo pueda conec ir. una mica Alemanya, perquè la meva filla vivia allí, i bueno, també tenen coses meravelloses. El que passa és que no està tan explotat com... Vull dir, no és tan conegut com els països latins i del sud d'Europa. No. Sí, pero mira, ahí se Però cambio, mira quines coves. en una de esas cuevas se encontró el arquerotic, que es el paso que hay del dinosaurio. Que no todos los dinosaurios se extinguen, porque otros empezaron a desarrollar el álula. Y hay un fósil encontrado en una cantera, y ahí en Alemania justamente, eso ha servido
Y eso ha servido para desarrollar no ya una teoría, sino un hallazgo arqueológico. Pensa que para estàs decir, parlant de 80 milions de d'anys, años. Estamos els hablando, dinosaures. estamos hablando de un arqueotipo, estamos hablando de una evolución dentro de la especie que no todas murieron. No, tot. La evolución nos lleva O sea, hasta no un todos cierto murieron de punto. golpe, vols dir. De golpe. Van anar Y, morint. bueno, algunos se transformaron en pequeños, Sí, bueno, desarrollaron encara hi ha les aus. las células, Les exactamente. aus, em sembla que la gallina, no? Yo escribí un ensayo para un libro en el que decía, el fogón esotérico era, no sé si lo presentamos Sí, juntos, sí. y decía, mamá, Jo vaig presentar el teu llibre. sí, gracias, y decía, mamá, tengo un dinosaurio en el jardín. Sí. Home, clar, Para tengo una gallina. Había un pajarito. Vale. Anem a veure una Perdón. cosa. Passem a la següent imatge. Cernunno, Cernuno. el dios chamánico por excelencia. El dios cornudo. En la tradición, es que siempre los Pero una cuernos... tradición también mediterránea. Sí, como cornudo sí, pero este es nórdico. Este és nòrdic. absolutamente. Però recorda't a Eivissa, amb les taules... En Creta, en Nosos, Mediterrània. los cuernos. Que d'aquí Pero podria ser el toro. él es el Digues. señor de los animales. O sea, me parece un toro ahí a la És un izquierda. cornudo de Creta. Este es de O de nòrdic. nórdico. Este és nòrdic. Sí, Cernunnos. Cernunos, que dios és el dios cornudo. Y aparece Que és en un el cáliz. defensor del diablo, del satán. Bueno, es que los cuernos siempre ha significado el poder. Los cuernos, a Moisés, ¿cómo lo esculpe Miguel Ángel? Sí. Con los cuernecillos saliendo de la cabeza. Sí. Los cuernos, símbolo del poder. Bueno, sí. Sí. Y ahí, claro, él es el dueño de animales terrestres, de fuego, de agua. Això todos són los imatges elementos. xamàniques. Passem a la següent imatge. A veure què veiem. Venga. Aquí otra vez las imágenes entópticas aparecen aquí. Esta es una cueva, en otra cueva, vamos a repetir alguna. Esta está en Cantabria, en Covalanas, esta sí que la he visto. Que ben treballada, eh? Sí, Cueva mira. de Cavalanas a Cantàbria. Sí, Los elementos entópticos aquí. Aquí vam anar amb el José Antonio Echevarría, Echevarría. gran amigo. Sí. que hi veu el programa des de Cantàbria Sí. i el saludem, que és un iniciat també, eh? Que veu treballen, els prehistòrics, els primitius. Sí. Passem a la següent imatge. És com una entrada al món dels esprits, això, allò que han vist. Bueno, esto que estamos viendo aquí es que ya tenemos aquí al chamán Però això és un tros d'os. y ahora veremos. Verás como total 40.000 años es nada, A veure, Sebastián. això és un tros d'os. Un trozo de huevo. Integrat o introduït a dintre de la pedra. De la piedra. O sea, de la piedra ha salido el espíritus, el chamán se ha identificado con él y entonces ahí está el poder. Y que ahí introduce justamente un trozo de hueso con una petición seguramente. Fíjate lo que hemos evolucionado. Desde esa imagen a la siguiente, quizás. Anem a la següent. Ara veureu que també hem estat tu i jo. Aquí, exactamente. Seguimos siendo los mismos que el hombre del Paleolítico. Això vull dir una cosa. Veu que això és el muro de les lamentacions, que aquest senyor i jo hem estat. Allí. I això és patètic, el que estem veient. I us explicaré per què. Torno a posar la imatge perquè és increïble. Els creients, de bona fe, col·loquen paperetes en el món de les lamentacions demanant desitjos i després venen els treballadors de l'administració i les tiren a terra i les cremen. Es porque ya no caben más. Hombre, No, i perquè no... Ells són prosaics. En canvi, a l'home de fe, que és aquell home que va de negre, que és un jueu, rabino, o d'aquests de, com diria jo, profundo, no? És que no sé com definir-los, aquests que van amb les trencetes i el... Ortodoxos. Ortodoxos. Sí, ultra ortodoxos. Vam veure molts allà. Algunos. I anaven allà i mentre ell col·locava el paperet de desitjar coses, demanant-li a Jehovà, els altres els de l'Ajuntament, van traient-ho, van netejant-ho. Bueno, la imagen aquí... Tu te'n recordes quan vam anar a veure... Posa la imatge nostra dels dos. Poseu la imatge dels dos. Irene, mira, tu te'n recordes quan vam anar a veure la tumba de Merlín? Sí. També tothom posava paret, és un menhir que a França... Un poco de fruta... Sí, però posaven paperets demanant
què coses... Jo em vaig agafar alguns, que ho filmaven per la tele, a veure, què és el que demanes? A veure si demana salut. No, demanava que li toqués la loteria. Tu creus que a Merlín li has de demanar que et toqui la loteria? Home, com va? És que és una falta de serietat. Eso ya es muy prosaico ya. Bueno, era molt fort. A mí esta imagen... Bueno, tornem a posar el muro un altre cop. Sí, a mí lo que entresaco de ella... Poseu el muro, que jo guardo una experiència negativa perquè vam tenir un atemptat aquí, ho saps? Vam tenir un atemptat de palestinos mentre estàvem aquí. Bueno, digues, què vols dir? Lo que en la anterior hemos visto cómo el hombre del Paleolítico introducía parte de huesos en la cueva para que los espíritus le concedieran sus peticiones, y han pasado 40.000 años y entonces no introducimos los huesos, pero escribimos en papeles igualmente nuestras peticiones. Ahora bien... No hem evolucionat gaire, no tanto. Seguim fent el mateix. He de decir una cosa, cuando se extraen las peticiones que se han puesto allí en el Muro de los Lamentos y las sacan una vez al año y son quemadas ritualmente por un rabino autorizado. Ah, vale. En Girona, Sebastián, cuando a los nens le enseñaban el jueu, como van aprendiendo el call de Girona, como van haciendo palotes, no aprenden todavía, pero han podido poner el nombre de Dios o alguno de los atributos en el papel, no se puede destruir, los recoge todos el rabino, y un día determinado, que no sé decir cuál es, però hay un dia determinat del any en el que ell los quema todos conjuntamente. Bé, ja ho veieu, hi ha un ritual de protecció per a la gent que ha posat això. Però els altres ho trauen tot, igual que el Mag Berlín i altres llocs, igual que passa a Montserrat, que la gent va posar allí desitjos i exvotos i tal. Sí, pero contra la fe ciega no se puede pronunciar. No es pot lluitar contra la fe. No se puede, pero no se puede porque una persona puede entrar en un estado modificado de conciencia de la forma más espontánea. Passem a una altra imatge. Vinga. Hombre, bueno, venga, va. La entrada al otro mundo, aquí atravesando un túnel. Desde que Raymond Moody habló de vida después de la vida. Psiquiatra californiano. El profesor, el doctor Sanz, la doctora Luján, tantos otros que nos están ahora ilustrando sobre el traspaso del túnel, aquí lo tenemos. Bueno, el alma del chamán debe de atravesar un túnel. Ese túnel está custodiado por animales guardianes, ahí hay representado uno de ellos, por serpientes de cascabel en California. Això és a Califòrnia, sí, sí. Aquí un animal, este está en una de las cuevas, ahora no te sabría decir. Estaven dintre de la cova i ells mateixos representaven animals de protecció per estar segurs ells. No, y tiene que identificar... Eren antics, ells, molt antics, però no eren tontos. Y su alma se tiene que identificar con ese animal. Passa a la següent imatge. Bueno, esta es muy distinguida, yo me acuerdo... Molt coneguda. El primer libro que esta pues en una altra. Poner la mano... Aquí la forma de marcarlas en las paredes era muy sencillo, colocaban la mano, espolvoreaban minerales que ellos conocían, ¿no? El óxido de hierro, la cuprita, cualquiera de ellos, la espolvoreaban y quedaba la mano marcada. Passeu la següent imatge perquè ho veureu millor. Mireu, si hi ha mans. Mira, esta es famosísima, esta imagen, que es de la cueva de Gargas, ahí he estado también personalmente. Este era santuario de curación, ahí era de curación. Y hay muchas imágenes de niños y de ancianos. Ahí a los niños y a los ancianos la entraban, colocaban el chamán o el enfermo, colocaban sus manos sobre la pared de la cueva, espolvoreaban la pintura y así buscaban la sanación. He de decir, cuando haces el recorrido por esa cueva, que no es demasiado larga, ves en según qué tramos que hay manos que le faltan algún dedo o dos dedos. Es decir, el sacrificio que el chamán ha hecho de una mutilación, vamos a decir, para pedir la sanación, la curación o lo que fuese. És curiós. A veure... Se conoce com la cueva de les manos. Ho hem d'explicar. El xaman, les persones que posaven aquí la mà com si fos una fotografia, com si fos una huella, podríem, no? Una empremta en català, una empremta digital.
a la roca perquè ells volien penetrar amb el seu esperit i deixar Se constància. identifica absolutamente con la roca. Deixar constància de la seva existència amb la cova sagrada. Claro. I ho feien a través de posar la seva mà. Exactament. No era perquè no eren dalinianos o picasianos, no. No, turistas modernos que van dejando su huella en cualquier pirámide, en cualquier lugar sagrado. Los malditos grafitis. Sí. Bueno, però té una explicació sagrada, això, És sagrado, absolutamente. És important que ho expliquem, si ho veieu, ho Sí, respecteu. y yo les invito, si tienen la posibilidad, no está muy lejano de Andorra, que visiten esa cueva de Gargas. La carretera es un poco difícil, porque si penetran ahí en ese santuario, que era un santuario de sanación, van a experimentar, Y pleno de ya nos curvas. dirán, al programa ya nos dirán si ha merecido la pena. I plena de curves. Muchas curvas, sí. Tremendo, allò. Bé, passem a la següent imatge, que ja veureu més evolucionada, Bueno, aquest tipus de xamanisme, de productes tòxics. esta es una visión, esta la utilizan, esta visión, los indios huicholes. Los huicholes y ellos están en No la estan en parte... Corea y en Japón. No, estos están en el norte de México, en el estado de... Pero en Corea y Japón también hacen. También hay muchísimos. Las chamanas coreanas son conocidísimas. ¿Y eso qué es? ¿La posesión del espíritu? Son las visiones, Las visiones que él tiene. las visiones entópticas que ven. Entonces ven como toda esa corriente, esos colores que significa la fuerza, la unión con el espíritu, los tiene el chamán no para hacer un uso abusivo de él, siempre va a ser para servir a la comunidad. Y entonces, en este caso, son visiones que sabemos que han sido obtenidas por el uso del psilocybe mexicano, que es un hongo que utilizaba María Sabina también para tener esas percepciones. Passem a la següent imatge. Això ja en invocació Aquí están, als esprits. Aquí están los espíritus. Ya sabes que muchas veces... ¿Pero malignos o...? No. Espíritus auxiliares, perdó. Auxiliares. Auxiliares. Son los espíritus auxiliares que ellos tienen para que le ayuden, claro. O sigui, el món terrenal és el de baix. Claro, ese es el mundo Aleshores ells terrenal. invoquen els de dalt, Claro, que Sebastián. són els esprits. En ese estado, si hablamos, por ejemplo, de la práctica de algunos rituales y el uso de ciertas sustancias, como es, por ejemplo, la ayahuasca, Hombre, y se ponen en manos de un pseudo chamán inexperto, cuidado, porque la planta va a actuar. Y si no eres bien guiado y no estás preparado, no te va a traer beneficios. no, a més, És muy peligroso. Això és molt hindú, encara que segurament és... Es mexicano también. Mexicano, maya, son de los huicholes, son figuras de los huicholes. Tornem a les coves, que ens interessa molt. Bueno, porque nos hemos ido a otro lado. Antes como hemos hablado en la segunda... És l'ànima del xamán impregnada a la roca. Pero como hemos hablado la primera o segunda imagen del águila, que se le aparece a la mujer y la deja embarazada, aquí es un águila también en Sudáfrica. Això és Sud-àfrica, sí. O sea que la tenemos. Cedeberg és. La estamos... A l'àguila de la muntanya de Cedeberg. Sé que es sudafricana. Sí, l'àguila... O sigui, és tremendo, la capacitat que tenia aquella gent. ¿Y cómo se comunicaba, no? Cómo los espíritus están conectados, porque geográficamente es un polo y otro, no? Un extremo y otro del mundo. Anem a la següent imatge, que el coneixereu, el personatge que abans n'han mostrat un. Sí, ¿Conoces a este? Este está... Es para preparar el trance. Claro, esto es para preparar el trance. Ellos utilizan incluso un lenguaje sagrado, pero el uso de el llenguatge dels animals. Un lenguaje de los animales. No, a mí me viene a la memoria... Esto es en Cabilou. Será Francia, ¿no? Una cueva de Francia. Sí, una cueva de Francia. Sí, o sea, ellos invocan a este animal para tener su poder. Exactamente. Exacto, es por y el animal poder. Y el animal les habla. Pero poder, la palabra poder bien utilizada, ¿eh? O sea que es para... No la política. No, es para ayudar a la comunidad, a los enfermos, a los necesitados. Eren de veritat. Bueno, yo lo que recuerdo aquí, ya sabes que somos... Això va fer un bruixot, un xamán. Un chamán, hace eso, un fetiller. 40.000 años. Y encara es conserva esta fotografía, no es como las nuestras que es borran. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ópera y hablamos de El anillo del Nibelungo de Wagner, Sifrido cuando vence al dragón, el gigante, le viene el ave oracular y él escucha lo que le dicen los pájaros, entiende el lenguaje de pájaros. Fulcanelli, cuando hablaba en la alquimia, hablaba de que el país de Oc, el Yenguadoc, la lengua de Oc, es el lenguaje de los pájaros. O sea, entendían el lenguaje de los animales. Sí, eso se relaciona con
el quinto chakra, perdó. que es el oído mágico. Perdó, hi havia un monjo a Montserrat que també parlava la llengua d'Oc, que va morir. Vaya. Era un ermità que vivia en una cova. Bueno, pues yo... Es comunicava amb els ocells. Sí, sí, Es tremendo, ¿eh? me lo creo absolutamente. ¿No hablaba también Francisco de Asís con los animales? Sí, i a més, tenia estigmes. Vaya, L'altre dia vam fer un programa d'estigmes. está bien. Muy interesante. Home, Súper interesante. bé, anem a l'última imatge ja. Passeu-la ara, l'última, mireu-la. Tota pantalla. Els coneixeu amb aquest, hi ha un xaman ja modern, que, bueno, Ha extraído... contrae una enfermedad, Contrae la enfermedad psíquica él para curar al enfermo y luego la expulsa. expulsa mitjançant aquesta mena de fum. Hay algunos que, mientras que hacen... És una entran transferència. en una- bueno, la podemos llamar así perfectamente. Sabes que utilizan algunos algún tipo de bebida, ¿no? Que la utilizan a forma de... Luego después para espurrearla, ¿no? Luego después el tabaco, distintas técnicas. Están unidos por el mismo espíritu. Este chamán, El Animas Mundi. este chamán també és mexicano? Creo que sí, el mexicano, sí. Está sacado de... Pero no es mexicano, o sea, es sudamericano, pero no es mexicano. Bueno. Este creo que es colombiano. Diu ell que era visitado por los espíritus, i aleshores els esprits, aleshores ell agafava, els esprits li encomanaven la malaltia que fos i ell l'expulsava. Sí. Eh? Bueno, Això és tot el Sebastián, ritual. hemos conocido a personas que decían que sanaban y que luego después expulsaban, ellos tenían que expulsar esa enfermedad Sí. y a través de los árboles, de las aguas, o sea, Abraçant-se a un arbre. la absorción de las energías negativas para luego después sanar. Y le preguntaba al chamán, ¿y tú qué sabes? Y el chamán le decía, lo sé, eso lo decía María Sabina, hijo, lo sé todo, lo sabía todo, porque en sus visiones ella había visto lo que para ella era el todo, claro, indudablemente, y hacía curaciones milagrosas. Eso lo estudió muchísimo. Primero era un banquero, luego después fue antropólogo, Watson, y su esposa, un americano, al que ella, 25 o 30 años, le dijo que su hijo moriría en Europa. Llegó la Segunda Guerra Mundial, se alistó como voluntario para pelear en los aviones americanos y murió efectivamente en la Segunda Guerra. Cuando eso pasó, él, todo el capital que tenía, todos los dineros, todo lo que tenía, lo dedicó al estudio de María Sabina y se hicieron sus estudios, se hicieron famosísimos en todo el mundo. Lo estudiaron las principales universidades americanas. Poseu la primera fotografia, la del títol, de la temàtica, els xamans de la prehistòria, poseu-la de fons, aquesta. Bueno, doncs escolta, i em sembla que ho hem explicat tot, el que volíem, amb el temps que ens ha entrat bé, els xamans a la prehistòria. Hemos rendido un homenaje a nuestros ancestros. Sí, senyor. Y a facultades que tenían lo que nos han enseñado y que no debemos perder, porque estamos conectados con ellos. Home, i tant, i tant, i tant. Jo estic més connectat amb aquests que amb els clero. Tu també? Bueno, yo el clero ya sabes que tenemos un amigo común que nos decía que a mí darme, no era Yogari Pujol. Doctor Yogari Pujol. Y decía, a mí me dan, lo que le dan los teólogos, 4 renglones de un texto sagrado y lo convertimos en un libro de 300 páginas. Perquè el doctor Yogari Pujol, que diu ell, és exègeta, o sigui, és teòleg, és capellà, o ho era, però també psicòleg o psiquiatre, Sí. però és exègeta, Psicólogo que yo sé. perquè l'exègeta és el forense de la Bíblia, és el que estudia la A, la E, la T, perquè esto és armenio, esto és àrab, esto no sé què, estudia d'on ve l'origen. Sí. Per això va ser becat a Estrasburg, a Europa, per analitzar les noves escritures, Així és. la Bíblia. I ho va desmuntar tot. Ara, clar, aquestes coses, com bé diu el Bartomeu, és qüestió de fer. Ho creus o no? Si és que Bueno, si no ho creus no s'aguanta. Y que los hallazgos científicos vayan poniendo las distintas investigaciones, sí. irán poniendo todo esto en su lugar también. Sí. Molt bé, escolta, moltes gràcies. A vos. Ara ens acomiadem ja amb un plano general dels dos i aquest rètol tan bonic, dels xamans, la prehistòria,
y ya verem com acabarà la nostra història. Bien, seguro que bien. No sé cuándo, aunque aún quedan tomos que escribir, pero aún quedará bien. Això s'acaba, però s'acaba bé, diu. Sí. No sé si s'acaba bé, eh? Sí, bueno, No sé, ¿eh? nosotros estamos en momento de parto a nivel humanitario, estamos en un periodo de transición. Yo creo que con la ayuda de Dios todo irá bien. Molt bé. Gràcies, Bartomeu Bioque, i fins la propera. Fins la propera, gràcies. Passis un bon estiu, un bon hivern, un bon any i un bon Nadal. Gràcies, Sebastià. I tingues una bona existència, Bartomeu. Moltes gràcies, moltes gràcies. Si coneixeu algun enigma o misteri per descobrir, si us interessen els mètodes d'autoajuda, si desitgeu que donem a conèixer nous llocs màgics, temes, personatges o noves teràpies alternatives, feu-nos-ho saber. Escriviu-nos a misteris@darbó.org. Ja acaba el programa Misteris per avui, però tornarem la setmana que ve. No oblideu que estarem aquí a la mateixa hora, al mateix dia, al mateix canal, que és el moment del misteri, és el moment de conèixer tot un món desconegut que ens envolta, que tenim. Per tant, fins la setmana que ve, us saluda i us desitja bones i màgiques nits, Sebastià Darbó. Misteris amb Sebastià Darbó.